Buenas noches. Hoy vamos a trabajar el tema de tablas dinámicas, no sin antes hacer énfasis en lo que es la herramienta como tal. Excel ofrece el uso de herramientas de tablas dinámicas como una herramienta muy poderosa y útil y muy sencilla de utilizar. Yo puedo extraer información de un grupo de datos o de una base de datos, puedo organizarla, puedo calcular información de manera muy precisa y muy rápida. Una vez obtenida estas bases de datos, pues yo puedo, estas tablas de datos, yo puedo obtener un análisis preciso de la información, puedo concluir de esa información que se ha calculado, se ha consolidado, puedo determinar o incluir algunos cuestionamientos con respecto a la información que haya obtenido. Por ejemplo, si en una empresa, en este caso pues una entidad financiera, que es para lo cual estamos estudiando, necesitamos consolidar el número de productos que se han vendido durante el transcurso del mes, bien sea en captación o en colocación, podemos utilizar la base de datos que tenga el banco para consolidar y determinar cuál es el número de operaciones que se realizaron, el valor, el volumen, de pronto distribuirla por asesor, de pronto por oficina, de pronto por seccional, por regional, de la manera que nosotros la necesitemos. Y todo eso va a dar como conclusión unos análisis, me va a permitir hacer una toma de decisiones, si estamos dando un cumplimiento a unos requerimientos, a unas metas establecidas que tiene la empresa. Y pues este es un ejemplo de muchas de las empresas que podría utilizar esta herramienta muy potente. A través de las tablas dinámicas también podríamos obtener unos gráficos dinámicos en los cuales podemos visualizar, como su palabra le dice, de manera gráfica, la información que hemos obtenido de esa tabla dinámica, con la opción de que podemos actualizar a través de los vínculos que me permite este gráfico dinámico. Bien, entonces para entender un poco más el tema de las tablas dinámicas, voy a usar una pequeña base de datos que muestro acá en pantalla. Son unos empleados que pertenecen a algunos departamentos que son comercial, administrativa y marketing. Algunas recomendaciones para usar las tablas dinámicas es que este grupo de datos o esta base de datos que vamos a utilizar deben tener siempre título. Si no tenemos título, pues cuando se haga la referenciación al campo, pues no va a ser nula. Segundo, estos datos, que en este caso pues son los sueldos de los empleados, es importante que tenga un formato número. Acá están en la ficha inicio, están acá en el grupo número. Entonces es importante que siempre le apliquemos un formato de número para que podamos trabajar. Vamos a aplicárselo. Vamos a aplicarle un formato con signo pesos. Listo, teniendo en cuenta esta base de datos, lo que vamos a utilizar es una tabla dinámica. Vamos a ir aquí a la ficha insertar y vamos a utilizar esta opción que dice tabla dinámica. Aquí aparece tabla dinámica y gráfico dinámico, pero pues vamos a utilizar primero la opción tabla dinámica. Bien, para eso vamos a seleccionar nuestro grupo de datos o nuestra base de datos. Vamos a ir aquí a tabla dinámica. Previamente me sale acá en esta ventana este rango. Tenemos aquí el área de trabajo que ya previamente hemos seleccionado, y acá me permite elegir si quiero elaborar estas tablas dinámicas en la misma hoja de cálculo o si quiero hacerlo en una hoja nueva. Cuando ustedes trabajen bases de datos que sean voluminosas, que tengan bastantes registros, es importante o valioso que las tablas dinámicas las elaboren en una hoja de cálculo nueva por organización, distribución y atención de la información. Bien, acá lo vamos a utilizar en la misma hoja de cálculo. Voy a elegir acá
Voy a hacerlas acá al frente, como son 4 tablas dinámicas. Voy a utilizar la primera acá. Voy a utilizarla acá. Enter. Y le vamos a dar a aceptar. En el momento en que yo le diga aceptar, me va a traer una plantilla. Aquí la tenemos. Esta es la plantilla que estamos viendo en pantalla. Aquí me va a aparecer los datos que yo vaya organizando, como van a quedar. Aquí a mano derecha vamos a ver, en esta parte de arriba vamos a ver todos los campos que tiene la base de datos. En este caso tiene 7, 8, 9 datos. Y aquí abajo aparecen 4 cuadrantes que son los que ustedes van a utilizar para realizar la consolidación de la información. Dependiendo de cómo queremos mostrarla, utilizaremos o filtros de informe, o etiquetas de columna, o etiquetas de filas, o valores. En los filtros de los informes es preciso mencionar que los campos me permiten hacer un filtro. Es decir, si yo coloco el campo cargos, me podrá elegir comercial, director, jefe de producto, asistente, para el caso de nuestros cargos que tenemos en la base de datos. En etiquetas de columnas simplemente es que el campo que yo voy a elegir va a quedar distribuido en las columnas. Si yo lo coloco en filas, quedará distribuido en filas. Y en valores debemos colocar los campos concernientes a los datos numéricos o que simplemente vayamos a hacer una operación respectiva. Podemos hacer operaciones como suma, resta, promedio, máximos o mayores o sacar porcentajes. Bien, para que entendamos un poco más, vamos a realizar la primera tabla dinámica que me dice que necesitamos saber cuántas personas por departamento tenemos. Entonces, primero debemos identificar qué campos de la base de datos son los que necesito elegir para poder realizar la tabla dinámica. Entonces, me está pidiendo departamento. Vamos a elegir acá en nuestra lista de campos departamentos. Y luego me está diciendo que por favor le diga cuántas personas están en ese departamento. Así que podemos decir que el campo sueldo, que es un valor numérico, acá que está en el grupo valores, aquí en esta flechita vamos a darle la opción en configuración de campo y le vamos a decir que cuente. No necesitamos que sume porque en este momento no necesitamos saber cuántos son los sueldos de esos departamentos, sino cuántas personas son. Bien, entonces acá nos dice que en el departamento, en el departamento de administración existen 5 personas. Nosotros podemos entrar a validar si esa información que nos está consolidando la tabla dinámica efectivamente es cierta. Entonces lo que vamos a hacer es que acá en la base de datos vamos a poner un filtro. Vamos al menú fichas, filtro. Vamos a decirle que necesito elegir el departamento de administración aquí sobre el campo cargos. Y vamos a mirar cuántas personas son. Entonces efectivamente tenemos 5 personas en el en el departamento de administración. Vamos a validar comercial, entonces quitamos administración y ahora coloquemos comercial. Deben existir 6. Perfectamente hay 6. Y en el campo de marketing, en el departamento, deben haber otras 5 personas. Perfecto. Entonces la tabla dinámica está totalmente elaborada y sus datos son correctos. Nos queda que los encabezados de columna los modifiquemos para que visualicen la información correspondiente. Entonces acá en el campo, en esta celda donde nos aparece etiqueta de fila, vamos a colocar el campo departamento, que es lo que indica que estas filas tienen esa información, y aquí al frente donde dice cuenta de sueldo vamos a colocarle número
número de empleados. Ok. Aquí si nosotros queremos, si ustedes observan, los menús o las fichas que tiene por default Excel o las que se inician al empezar una hoja de Excel, existen hasta vista o incluso programador. Cuando trabajo con tablas dinámicas se habilitan unas dos fichas adicionales que se llaman opciones y diseño. Entonces, en este caso, estas son para trabajar las tablas dinámicas. Esta tabla dinámica que acabamos de hacer, podemos modificarle su estilo. Entonces vamos a ir a diseño y aquí en estilo de tablas dinámicas sencillamente vamos a cambiarle su estilo. Vamos a colocarle un color, un estilo como este, y nos quedaría colocarle un título correspondiente, porque pues la idea es que cuando las personas tomen esta información sepan a qué se refiere. Así que podríamos insertar acá una fila y acá podríamos decir número de empleados por departamento. Perfecto. Vamos a ponerle negrilla, como es un título, vamos a combinarlo y vamos a colocarle un poco más grande la letra que identifica que es el título. Vamos a bajarle un poquito el tamaño de la letra y a ampliar el tamaño de la columna. Listo, hemos realizado la primera tabla dinámica. Si ustedes pueden observar, dense en cuenta que es muy rápido y muy fácil de consolidar información y determinar qué está pasando al interior de una empresa. Aquí podemos mirar la cantidad de personas que hay por departamento. En este caso pues son muy parejos en nuestra base de datos. Podríamos pensar que en dado caso existen más empleados en un departamento que en otro y que de pronto son más necesarios en otro departamento y necesitan trasladar o reacomodar estos empleados o estos funcionarios en otras áreas de trabajo. Podría ser un análisis previo sencillo. Perfecto. Ok, vamos a hacer la segunda tabla dinámica, que es muy sencilla. Dice que son la cantidad de personas por departamento y delegación. Entonces nuevamente vamos a ir antes de eso vamos a quitar los filtros de nuestra tabla dinámica. Vamos a ubicarnos aquí en el encabezado de nuestra base de datos donde están los títulos y vamos a decirle datos filtro para que quite los filtros. Ok, entonces vamos a la segunda tabla dinámica. Vamos a ir al menú insertar tabla dinámica. Vamos a seleccionar el rango y vamos a decirle que sí necesitamos en un lugar existente. Ya lo hemos elegido porque lo hemos puesto acá. Entonces nuevamente necesitamos el departamento, pero adicionalmente la delegación. Listo. Y pues necesitamos también el sueldo porque me está diciendo que cuente cuántas personas hay en esos dos departamentos. Entonces vamos aquí en el campo valores a elegir cuenta. Listo. Y nuestra tabla dinámica ya está hecha. Lo que vamos a hacer adicionalmente es que vamos a ir aquí al menú diseño y vamos a elegir un estilo para presentar esa tabla dinámica. Aquí diseño del informe y vamos a elegir mostrar en forma tabular. Listo, aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ya tenemos cuántas delegaciones hay por cada departamento y acá simplemente coloquémosle cantidad de personas. Igualmente que la tabla dinámica anterior, podemos elegir un estilo para aplicar. Bueno, esta es una primera parte. Agradecemos la atención. Espero que haya sido totalmente nutritivo y fructífero este tutorial.